ustedes? Todos los fines de semana usted nos permite entrar en su casa. Hoy nuevamente estamos con cita regional en su canal 9, Quinta Visión, desde San Antonio hasta Los Andes. Hoy tengo 4 contertulios que espero su conversación sea agradable y no me manden después mensajes por el chat. Saludamos en primer lugar a don Tomás de Rementería Durán. ¿Cómo está, don Tomás? Padre del diputado, ya no alcanza más que para eso. ¿Cómo está usted? Hinche concejal, padre del honorable diputado. Ese es mi nuevo esquema. Pero muy bien, muy bien. Muy feliz. Divirtiéndome en este país. Está muy bien. Que alguien se divierta está bueno. Saludamos al senador, don Kenneth Pugh. ¿Cómo está usted, senador? Bien, Rodrigo, muchas gracias. Muy contento de estar participando en este programa que tiene tanta audiencia aquí en la región de Valparaíso. Muchas gracias, sí lo sabemos. Efectivamente, por eso hay que cuidarse mucho, no decir mucho improperio. Saludamos a don Percy Marín, consejero regional. Dicen que realmente, si de cocina se trata, más que Saldívar, Percy Marín en el cole. ¿Cómo está, don Percy? Muy bien, Rodrigo. Siempre un gusto estar aquí en tu programa tan visto por la región, como decía Kenneth. Y saludamos al abogado más prestigioso en lo penal en la región, junto con Manrique y un par más. Lo felicito el prestigio que tiene, abogado Mundaca. ¿Cómo está usted? Querido Rodrigo, muy gusto saludarlo, estimados contertulios. Aquí estamos prestos a comentar las sabrosas cosas que ocurren en este país, del sur del mundo. Si no puede hablar de Presto porque la barba de Rementería empieza a temblar, que haya venido una Presto barba y lo corte. Presto no. Estamos dispuestos. Bueno, en lo dispuesto por el departamento de prensa nuestro, que muchas veces me trata de pautear, ha puesto varias cosas interesantes, pero hay una que me gustó mucho en el título que le puso: premios de consuelo en este bingo presidencial. Yo creo de que quisiéramos partir por aquello y quiero partir por usted, don Kenneth. ¿Qué opina usted de estos premios de consuelo? Que el otro día salió un meme que decía que la Pati Cofré decía que ella decía que debían nombrar la embajada en Argentina porque yo soy muy dama. Ya, le dejo la pelota a usted, don Kenneth Pugh. Mira, primero tenemos que entender el tema de la designación de los embajadores. Hay un acuerdo interno tácito dentro de la Cancillería. La Asociación de Diplomáticos de Carrera, DICA, ha conseguido que al menos el 80% sean embajadores de carrera. Y esto es bien importante porque una persona, para ser embajador, tiene que renunciar al servicio exterior, se acaba la carrera y pasa a ser embajador. Eso para entenderlo. Y es un rango distinto, y en ese pueden estar en algunas posiciones más y se las acaba posteriormente su carrera como embajador. Un 20% son nombrados por el presidente en esa disposición. Y aquí lo importante es entender que las relaciones exteriores las lleva el presidente de la República. No es un tema de la Cancillería, y es el presidente que tiene la decisión de ubicar a la persona más adecuada. ¿Cuál es el problema? El problema se genera con el agreement, el acuerdo que hace el país que recibe el nombre para decidir si lo quiere recibir o no. O sea, lo primero, hay que entender que este es un proceso que va pasando por varias etapas. Hay nombres, tienen que ir a las cancillerías y a los ejecutivos de cada país, y ellos le darán la aprobación a las cartas credenciales para que se pueda acreditar como embajador del país. Este es un protocolo muy serio que pasa por varias etapas y tenemos que respetarlo. ¿Cuál es el problema? El problema entonces está en lograr encontrar las personas más adecuadas que permitan mantener la relación internacional exitosa entre los países. Con Argentina nos une una cordillera, y esa cordillera es extensa, y tenemos problemas, por supuesto, en algunos lugares, no delimitados, Campo de Hielo Sur. Tenemos también un tratado de amistad en el sur, en el mar, los mares del sur, con un punto en la plataforma continental. O sea, hay temas técnicos. Está el comercio internacional. Solamente en nuestra región, yo quiero dar un indicador, el Paso de los Libertadores pasa el 50% de la carga terrestre de Chile. No solo de Argentina, viene también del norte de Brasil, también de Bolivia. Entonces, todos los temas comerciales, todos los temas limítrofes, es el tema que tiene que llevar el embajador.
Y siempre se ha buscado un embajador que tenga ese nivel de conocimiento relacionado. O sea, Sí. senador, habría que pedirle, para conseguir el agreement, va a tener que hablar el presidente Boric con el MEO, porque es el único amigo del presidente Fernández, pero íntimo. Mira, qué bueno que me dijiste el MEO. ¿Y por qué el MEO no fue el embajador? Esa es la primera pregunta. O sea, tenían un excelente embajador que se podría relacionar de igual a igual. Yo habría usado una carta política mejor. O sea, teniendo tantas personas... ¿Sabe por qué? Porque no lo han sí. pescado para nada. Y se lo digo de primera fuente, porque la acabo de entrevistar. Para nada, él está out. Pero así es. ¿Qué opina don Tomás? Se congeló don Tomás. Está congelado todo. Entonces, vayamos con don Matías Mundaca. Esto corresponde a una farandulización, creo yo, de la política que le ha hecho muy mal a este país. Para la prensa, digamos, empezar a crear cargos de consuelo, premios de consuelo, o este tipo de expresiones que lo único que hacen es degradar la función política y aún más degradar la función diplomática, criticando, digamos, porque se nombran políticos que aquí probablemente no ganaron una elección o no tuvieron el éxito que podían tener, relacionándolo como que esto fuera un premio de consuelo, fuera una peguita, ¿no es verdad?, de consuelo, y eso no es así. Eso a mí me parece que esa estrategia de la prensa chilena de poner sobre la base la política, que es una cosa seria, cuestiones que son más bien de la farándula, me parecen un despropósito. Yo creo que aquí esto no es un concurso de belleza ni tampoco unas sillitas musicales. Yo creo que es la asunción de un gobierno. Los periodistas tienden a farandulizar estas situaciones para buscar algún tipo de polémica. Pero una pregunta le quiero hacer a usted, que usted sigue siendo matacristiano, ¿no? Por supuesto. Ah, ya. Porque la democracia cristiana está haciéndole guiñitos ahora al gobierno de Boric. Sí, vea las noticias. Parece que usted no ha visto las noticias. No, si no me venga a hablar de guiñitos, usted, si no, nosotros no somos un partido de gobierno, pues. Nosotros estamos fuera del gobierno. Entonces, si usted está fuera del gobierno y tiene independencia para hablar, ¿usted cree que desde el punto de vista internacional es útil para la República de Chile, para el gobierno de Chile, llámese quien se llame, tener un embajador comunista, entendiendo lo que es el concepto internacional del Partido Comunista? No, yo no veo ninguna dificultad en que alguien del Partido Comunista sea embajador en Chile, o sea, de Chile en el extranjero. Yo no veo ningún impedimento. La posición ideológica de un embajador no tiene por qué influir en el ejercicio de su cargo, porque ellos dependen directamente de la dirección de la política exterior, que es el presidente de la República. Así que yo se lo preguntaba. Estiman que puede instalar un soviet en la Plaza de Mayo. No. Si yo se lo preguntaba, abogado Mundaca, porque como los demócratas cristianos tenían una flecha roja que partía por un lado el capitalismo y el comunismo, porque así era, porque los demócratas nacieron contra los comunistas, le preguntaba por eso, le estaba poniendo la cizaña. Eso ya pasó de moda, si eso ya se acabó. Ese conflicto entre, digamos, este y oeste ya se acabó. Estos son otros tiempos, ¿no? Uno no puede mirar el mundo con los mismos ojos de la década del 60. A nosotros se nos acabó, digamos, la clientela. Es así de simple. Es como cuando como un dentista envejece demasiado, ya no ve bien, mete las manos mal, pierde la clientela. Tenemos que luchar ahora por recuperar la credibilidad y la clientela. Me parece. Percy Marín, si bien la derecha ha reclamado mucho por los embajadores, yo creo que embajadores como Juan Gabriel Valdés, que entiendo iría a Estados Unidos, es un embajador sin duda alguna de lujo para cualquier gobierno. Así que ahí la chuntaron, digamos. Sin duda. Sí. Absolutamente. Y va un poco en la línea que señalaban mis antecesores, sobre todo lo que señalaba Kenneth. Más allá del acuerdo y de que en definitiva un 20% lo coloca el gobierno, se supone que los agentes que coloca el gobierno tienen que ser buenos representantes de nuestro país, que puedan llevar en buena forma las relaciones internacionales, tal como lo señala Kenneth a propósito de su buena exposición de derecho internacional.
las lleva el presidente de la República. Entonces, ¿Y por qué le molesta tanto Bárbara Figueroa? Por eso estaba molestando aquí a... Sí, Bárbara Figueroa, una cosa yo creo que más allá de Ella es abogado. Ella es comunista, yo creo que... Es abogado, es un abogado. Sí, es un abogado, pero lamentablemente cada vez que la hemos visto en acción, en sus exposiciones públicas, han sido con una tonalidad y con una impronta muy alejada de la diplomacia. Yo no encuentro entrevistas de Bárbara Figueroa hablando, haciendo llamados a la unidad o hablando a la altura de un estadista. Y yo creo que en el caso especialmente con Argentina, donde tenemos varios conflictos, ¿no es cierto?, que están a lo mejor a puertas de la solución, pero son conflictos que están latentes, como señalaba en el campo de Hielo Sur y otros, ¿no es cierto?, lecturas distintas de la granimetría, de lo que son, de lo que son los mismos planos, los límites entre Chile y Argentina, son cuestiones muy sensibles y que obviamente tienen que llevar las personas que tengan un mínimo grado de especialización y además tengan un tino político importante. Yo la verdad que coincido con usted en el sentido de que Meo hubiera sido una persona que tiene vínculos importantes con el gobierno argentino y podría haber sido un buen representante del presidente de la República. Pero en el caso de Bárbara Figueroa, yo la verdad es que quedo súper preocupado, porque yo no la veo con la templanza como para poder asumir a lo mejor algún tipo de conflicto que pudiéramos tener con el país hermano. Okay. Tomás de Rementería, que se había congelado antes. Me estaba cambiando de canal, ¿no? Ah, ya. Mira, este es un deporte de ocioso, porque parte de un gobierno no lleva una semana y ya unos le encuentran todo malo y los otros le encuentran todo bueno. Que mi amigo... Habría sido bueno que nos mandaran a su hijo embajador, para ahí estaríamos todos contentos. Oye, mi amigo... No, si mi hijo está de diputado y se lo ganó, así que no... Pero a mi amigo Percy Marín, que le moleste la hora que Figueroa, es normal, porque si lo que me sorprendería es que Percy Marín dijera, oye, qué buena embajadora, pero qué bien le va a ir a Chile. Y si el embajador hubiese sido de la UDI, ya estarían los comunistas diciendo cómo mandan a ese tipo que estuvo mezclado. Mira, yo creo que hay cosas más importantes que preocuparse. Yo creo que hay que darle la oportunidad de que se instale el gobierno, que asuma las problemáticas, que son muchas. Porque, como digo yo, nos hemos transformado en una sociedad, como dice Almodóvar, al borde de un ataque de nervios. ¿Por qué? Todavía no lo tienen claro, ¿ya? Entonces se amplifican las cosas y se le pone más colores. Mira, la gente eligió un gobierno y ese gobierno lo encabeza un joven que tiene 36 años, no va a tener que acostumbrar eso. Que no usa corbata, como don Rodrigo me decía, el Tommy le gusta usar corbata y usa corbata. Y el que no quiere usar corbata, que no use corbata. Pero hablaran como que unos van con ropa y los otros van en pelota a los actos. No, hay cosas mucho más importantes. El país merece más respeto y mayor preocupación y aprender de donde nos equivocamos. Este gobierno representa las circunstancias de Chile, como a usted, don Rodrigo, y a usted, almirante, le suena, y a usted, abogado, también le suena. Cuando eligieron a Sebastián el Breve, como digo yo, en la monarquía chilena, yo le dije a usted, don Rodrigo, no voy a opinar. Si los chilenos decidieron, no es que no lo conocían, pues ya lo conocieron, se había estado 4 años. Y lo que le pasó, le pasó. Y los que no estábamos de acuerdo, decimos, bueno, el problema se produce entre que con la misma patente de empresario funcionan los emprendedores y también los especuladores. Y los especuladores son los que dañan la economía. Ganan para ellos, pero dañan la economía. Y nosotros elegimos presidente por segunda vez al guaripolo a los especuladores, el que nunca hizo una empresa de él. Ahí estuvo el resultado. Hoy día, ¿quién elegimos presidente? A uno de los guaripolas de las protestas. Entonces, todo lo que está pasando de que la Isquia Sichel vaya
a meterse a la Araucanía, de que este opine, que el otro opine. Pero si el resultado, si se fueron de la calle a la moneda, porque ellos partieron en la calle. Ellos no son fruto de la historia de la democracia cristiana, de la historia del Partido Socialista, ni de la historia. Ellos son de la historia de la calle. Ellos partieron de los pingüinos que protestaron porque los micreros de Santiago le habían reimpreso el pase. Esa fue la primera cosa, y eso le tocó a Lago. Gracias por su clase de recordar los 10 años, 12 años que han pasado. Oiga, señor, usted es el conductor. Pues estoy manejando los tiempos, Rementería, Cajón, pero no se me pasen los tiempos. No se me pasen los tiempos. Pero conductor, está bien. Don Kenneth, almirante, no, perdón, senador, me preocupa, no sé si usted ha visto las declaraciones, ¿qué opina de las últimas declaraciones de lo que, no sé, son que en su lecho enferma de todavía el COVID o está en su casa, de la ministra Sichel? Mira, a ver, tiene varias declaraciones que han complicado. De hecho, el oficialismo ha tenido que reunirse para ponerse de acuerdo. Aquí hay un problema de conformar una alianza profunda que sea capaz de darle gobernanza al país. Ya tenemos las dos visiones. Muy bien, lo dice Tomás, está la calle enfrentada con la historia, está la calle enfrentada con gente que tiene experiencia, que sabe. Entonces, cuando un subsecretario dice algo que está en contra de lo que dice su ministra, bueno, el subsecretario tiene historia, tiene trayectoria, tiene muchas cosas de peso. Él estuvo esta semana fundamentando la necesidad de la extensión del estado de excepción en toda la zona norte, y lo hizo muy bien, y tenemos ahí acuerdo de la forma de avanzar para que las excepciones no sean la realidad. Entonces hay un problema interno que la ciudadanía está viendo, y eso se ve reflejado en las diferentes posiciones. Para que tengamos un gobierno que tenga estabilidad, se necesita que esa gobernanza funcione. Y yo espero que eso se pueda resolver y que la ministra empiece a moderar y a ver bien su relato, todo lo que está diciendo, todo lo que ella comunica, de alguna manera da a entender una postura que uno podría decir algunas veces puede ser hasta muy personal de ella, pero ella tiene que representar a una coalición de gobierno completa. Y esa coalición de gobierno tiene que estar integrada, y esa integración es la que no vemos. Entonces yo la veo en actitudes que están en estos momentos, podríamos decir aquí se está haciendo una práctica de cómo poder empezar a funcionar. No se ven cohesionados, lo está viendo el país entero, y eso genera mucha incertidumbre. La incertidumbre entonces no es buena porque empieza a generar una preocupación que traspasa los barrios, en que empezamos a ver que las cosas que se tienen que priorizar, elementos básicos de poder sostener la economía, de contener la pandemia, de hacer frente a todo lo que son los delitos graves. Estamos hablando del narcotráfico, la violencia se ha instalado de una manera increíble. Si no se logra eso, parte un desgobierno. Y un desgobierno no es bueno para Chile. No queremos entonces que estas fracturas internas generen un problema de estabilidad que vayan a poner en riesgo al país. En momentos que además se requiere tener tranquilidad porque está en paralelo un proceso con la redacción de un texto que tiene un mandato constitucional para una propuesta de constitución. Entonces, todos estos elementos juntos producen una situación complejísima. Yo llamo entonces a las autoridades de gobierno que están en estos momentos los cargos públicos, especialmente a la ministra del Interior, a entender el rol que ella tiene que cumplir, a poder generar esa vinculación y poder darle gobernanza al país. Yo le quiero precisar más la pregunta a usted, la misma, pero ya desde el punto de vista del derecho, usted, abogado Mundaca, porque la ministra ha dicho de que fue muy dura en un planteamiento de que como ministro del Interior, no sé si es el más adecuado, pero ella lo dijo y se refirió de que aquí habían tres justicias: la justicia para el pobre, que simplemente si al pobre lo pillaban, lo paleaban y lo metían en la comuna X, que la gente de la comuna empezó a reclamar porque estaba victimizando esa comuna, no la voy a nombrar. Después habrá otra comuna del Barrio Alto que sí la victimizó y dijo, mientras que en la comuna de tanto en el Barrio Alto, si un rubiecito, también dijo así, hace un delito, no le pasa nada, qué sé yo, etcétera. Y si en la Araucanía, poco menos que le pegan un par de... ¿Le parece propio eso, ministro del Interior?
A mí me parece una expresión de un desconocimiento de cómo funciona el sistema en general, en el sistema de justicia y persecución penal. ¿Mm? Ella probablemente habla desde un punto de vista político, no precisamente jurídico, pero lo que ella dice en el fondo es una cosa que sucede en todo el mundo, que es el sesgo policial. ¿Mm? En toda parte del mundo, la policía procede siempre y de manera preferente respecto a los grupos más desposeídos de la sociedad. Siempre ellos son los sospechosos. Eso, hay estudios criminalísticos, sociológicos, jurídicos, de toda clase, en todas partes del mundo, en donde está claro que la policía siempre procede por un sesgo. No olvidemos que aquí en Chile hasta hace poco se aceptaba la detención por sospecha. Bueno, pensemos en lo que pasa en Estados Unidos. ¿No es cierto? En Estados Unidos las víctimas de la policía son siempre negros pobres, ¿no es verdad? Y esa es una verdad sociológica que se aplica. No negros ricos como usted, a usted no le pasaría nada en Estados Unidos. No, bueno, yo por eso no voy a Estados Unidos. Tengo miedo que me maten. Pero objetivamente esto ocurre desde el punto de vista del funcionamiento objetivo de las policías. Pero de ahí a confundir eso y decir que hay justicia para diferentes tipos de personajes, en realidad es un error señalarlo, porque objetivamente lo que aquí ocurre es que hay una persecución distinta de los organismos policiales. Todo el mundo es igual, digamos, igual ante la ley y ante la justicia, y es un principio constitucional. Esto de que hay una justicia para pobres, para ricos, para menos ricos, digamos, es un concepto sociológico más bien político. Por lo tanto, yo creo que ella se equivocó al señalar esa circunstancia. Creo que no estuvo afortunada en el tema. Su tema más importante, creo yo, hoy día es el tema de la inmigración y el tema del conflicto mapuche. Ellos creen todavía estar en la calle, no han asumido que son el Estado, que hoy día ellos interpretan el Estado y son el Estado y tienen la fuerza del Estado en sí mismo, y por lo tanto tienen que ser realistas, y al parecer no lo han sido. Okay. Al parecer, por la recepción que le dieron y por las declaraciones que después hizo el jefe de la CAM, Héctor Yaitul, que dice que clara y derechamente que él no cree en Daniel Boric, y no cree en este gobierno, y no cree que van a haber cambios, digamos, con este gobierno. De manera que esa es la tarea más importante del ministro del Interior o la ministra del Interior, antes de andar haciendo comentarios sobre la forma de persecución penal en Chile. Efectivamente, el gobierno de Boric es el gobierno, el Estado, y para los mapuches que están en rebeldía, entre comillas, las comunidades están en rebeldía, ellos son el Estado. Aquí no se llama ni Piñera ni Boric, el Estado, y están en una lucha contra el Estado. Don Percy Marín. Efectivamente, y la verdad es que yo creo que son muy desafortunadas las expresiones de la ministra, porque obviamente que volvemos al añejo discurso de la lucha de clases, ¿no es cierto? Tratar de enfrentar el uno contra el otro. Y eso es lamentable. Una ministra que debiera enfocarse principalmente, yo creo que a la unidad y sobre todo a empatizar con las víctimas de la delincuencia, que es lo más importante, y que lamentablemente hemos visto todo lo contrario. Hemos visto cómo el gobierno ha avanzado peligrosamente a la impunidad. Recordemos que retiraron un número importante de querellas, ¿no es cierto?, respecto de delincuentes que cometieron crímenes graves a partir del 18 de octubre. Después lo que hoy día pasó con el proyecto de amnistía, ¿no es cierto?, para estos mismos delincuentes. Lo otro, en relación a lo que a esta salida, ¿no es cierto?, dominical, que hoy día a través de Gendarmería se le está entregando a dos criminales condenados como autores, ¿no es cierto?, de incendio con resultado de muerte de los adultos mayores Lux y Macay. Entonces yo creo que están dando pasos de ciego, creo efectivamente, Rodrigo, de que el gobierno de Boric no tiene gente para poder gobernar. Lo estamos viendo que no han sido capaces de proveer los cargos acá en la región. Tenemos seremías acéfalas. Yo creo que la única solución para que este gobierno pueda, a lo mejor, tener un camino que conduzca a mínima certeza, va a ser reclutando antiguas figuras de la exconcertación. Gracias. Permítame precisarle algo, porque no hay que escupir cosas que no son verdad. O sea, lo que pasa, y que todo el mundo puede lamentarlo, o la mayoría,
es que lo de la familia, los asesinos de la familia Lusinger Macay no los suelta el gobierno, los suelta un sistema judicial que existe en Chile, como se podrá aplicar después en la otra parte, porque yo conversemos eso, el abogado Mundaca, pero aquí no se puede responsabilizar. No, por eso dije gendarmería. Ok. ¿Y usted lo conoce bien, gendarmería? Acuérdese que usted trabajó allí. Ya. Así es. Don Tomás. Por lo mismo. A mí me divierte, a mí me divierte que hay gente que todavía no cacha que este país cambió. Lo que le acabo de decir hace un ratito. Si esos cabros que estaban corriendo en la calle están conduciendo el país, ellos recibieron el mandato. Y hay una asamblea constituyente. Donde no, asamblea constituyente no hay, Tomás. No hay asamblea, hay una convención constitucional. Bueno, sí sabe lo que estoy hablando. No es lo mismo. Ya. Lo que pasa es que usted cuando le toca empezar también se pone nervioso. No. Es precisarlo porque es precisarlo. Bueno, pero estoy hablando yo, entonces trate de ser conductor. Porque si no, siéntese ahí, aquí tenemos cinco polemistas. Entonces conmigo no va a hacer lo que hace usted con Jara de Rementería de tratarlo mal. Usted continúe ahí. No, yo no lo trato. Mire que le gusta. Continúe, no va a reventar. Entonces, ¿para qué me invita si le da? No, yo lo único que estoy diciendo es que observo, yo soy un hombre feliz, jubilado, no le tengo miedo a ir a los funerales de los amigos porque considero que la gente se muere, porque todos se mueren. Si hay algo democrático es la muerte. Yo no conozco ninguno que no se haya muerto. Y todos nos vamos a morir. Todos sabemos que algún día. Entonces, hay que disfrutar la vida. Y yo la disfruto, estoy muy feliz de lo que hago. Y la disfruto cuando vengo aquí, me junto con el senador y con el abogado, y con don Percy, que tenemos muchas diferencias, pero ya nos conocimos tanto tiempo que no nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Pero a mí me sorprende que haya gente que no entienda que cambió, hay un gobierno distinto, con una forma de ser distinta. Cuando el mismo conductor me dice, no, pero el presidente, oye, se le ocurrió decir que el rey había llegado atrasado. Pero si la verdad es que el rey llegó atrasado. Y como un cabro, obviamente que los protocolos como que no son muy especiales, entonces no se hizo la sesión porque el rey se atrasó. Y el rey es humano y anda en auto igual que los demás, se podía haber atrasado. Pero se transforma en una cosa. Opinó el presidente de la Católica que jugó mal la Católica. Pero ¿cómo se le ocurre? Pero si el presidente es ser humano y es joven y además le gusta la Católica. Entonces opina que el presidente no, el presidente. Entonces, nosotros seguimos pensando que el presidente es una especie de monarca. Y no, es un ciudadano que nosotros don Tomás, decidimos que fuera el. Entonces tenemos que entender, y lo primero que hay que hacer es tener un poquito de tolerancia. No llegan un mes todavía y lo petardean por todos lados. Gracias, don Tomás. Como don Tomás sabe que en el Palacio Presidencial, arriba de su restaurante, hay BTR y esto se ve, está haciéndole toda una reverencia al presidente para que él se baja a almorzar a su restaurante. Avísenos si va, tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve y a volver. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con el senador Piu, el concejal de Rementería, el consejero Marín y el abogado Mundaca. Aquí en Quinta Visión, su canal 9, desde San Antonio hasta Los Andes. Yo quisiera que continuáramos y en este tema de qué opinan ustedes, digamos, y voy a cambiar el orden para partir por el abogado, sobre el tema que nos diera una visión, sobre el tema de lo que ha pasado con esta cuestión que este fin de semana podrían empezar a tener salida dominical los acusados del homicidio de los Lusinger Macay. Abogado Mundaca. Bueno, en realidad no son los acusados, son los condenados por el los condenados, exactamente, incendio con resultado de muerte de la familia Lusinger Macay. Ellos ya cumplieron la mitad de la condena conforme fueron condenados, entiendo 18 años, llevan 9 años ya privados de libertad.
el reglamento Disculpa, de... no llevan 9 años. Llevan 3. Llevan 3 años. Llevan 3 años, No, Matías. no, 3 años de condena, pero antes tenían la prisión preventiva. No, Si eso se suma. sí, pero no llegan, no llegan en ningún caso a la mitad de la condena. Yo Sí, eso tengo es lo la que se está impresión, cuestionando hoy día. yo tengo la impresión de que sí la llevan, porque si no es imposible que le hayan dado el beneficio de la salida dominical sin cumplir con el requisito legal. Entonces, Así a es. mí se me ocurre que lo que hablan, claro, llevan 3 años, a lo mejor 3 años terminó el juicio, pero ellos llevan otros 3 o 4 años sujetos a medida cautelar de prisión preventiva, y eso se le abona al tiempo de la condena. Pero ahí no llegué a los 9 igual. No, y además creo, llegan. perdona, pero creo que el tema se debe que también estuvieron un tiempo que no los pudieron, que estaban fondeados. Bueno, y jurídicamente se te imputa el tiempo. Bueno, pero ese es un tema que es de resorte de Gendarmería, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, y que se concede, digamos, cuando se cumplen los requisitos reglamentarios y legales. Y Perdón, si se cumplen, precisémoslo entonces. Es que si es así, lo que yo le refuté al consejero Marín, estaría yo equivocado, en el sentido que si es Gendarmería, que depende del Ministerio de Justicia, entonces eso es un acto del gobierno de Boric. Así es. pero es evidente que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia. No tiene otra dependencia jerárquica que no sea esa. Y por lo tanto es un organismo administrativo del Estado. Y en tanto organismo administrativo del Estado tiene que actuar conforme a la ley. Y por lo tanto, si hay una ley que favorece a las personas que están condenadas con ciertos beneficios, ¿no es verdad? Y se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos para concederle tales beneficios, lo más probable es que eso haya ocurrido porque así ocurrió, porque se cumplieron con los requisitos, digamos, legales. Ahora, otra cosa es la señal que se puede dar respecto a este tipo de delitos, ¿no es verdad? En los que la motivación de los delitos no son motivaciones de un delito común, sino que tienen otra connotación. Y en ese caso, naturalmente, habrá que proponer las modificaciones legales que haya con el objeto de regular mejor la concesión de estos beneficios. Esto ocurrió también con la concesión de libertades condicionales, en que se entró a debatir el tema de las libertades condicionales y se dictó una ley con el objeto de restringir la concesión de estas libertades condicionales. Pero no reclamemos si la legislación o la reglamentación de Gendarmería está vigente, y los presos tienen derecho a ejercerlo y por lo tanto pueden incluso ejercerlo judicialmente. Pero la señal, claro, es discutible. La señal es muy discutible porque el crimen fue realmente una situación muy compleja y que deja muy mal al Estado de Chile. Percy Marín. Sí, bueno, yo la verdad es que creo que el plazo, ¿no es cierto? Yo creo que no lo estarían cumpliendo en principio. Y aparte hay otro requisito que me gustaría que tú me corroboraras, Matías, que es el requisito del arrepentimiento. Para acceder a estos beneficios, obviamente que los condenados tienen que efectivamente señalar su arrepentimiento respecto de cualquier crimen. Y en este caso, respecto al asesinato del incendio con el resultado de muerte, ¿no es cierto?, de los adultos mayores Luxinger Mackay, creo que ninguno de los dos se ha cumplido. Y ahí es donde te quiero contar de que parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por la diputada Camila Flores, fueron a la Contraloría a pedir que se investigue este acto administrativo que hace Gendarmería y que otorga finalmente este beneficio y aparentemente carente de los elementos que configurarían la posibilidad de acceder a ese beneficio. Tomás, de Rementería. Que de presentación no se ve bien para muchos, no me cabe duda, pero como dice el abogado Mondaca, tiene fines jurídicos que en algunos casos a la gente no le gusta y en otros casos sí le gusta. Y debido a lo contingente de la situación, indudablemente, por lo que pasó, por la visita de la ministra, con mayor razón, entonces acumuló a un ambiente que no corresponde.
pero no puedo tener una opinión más profunda porque no soy abogado. Así que... Senador Pío. Mira, muchas gracias. Yo creo que este tema es relevante porque aquí está a prueba nuestro sistema judicial completo. Tenemos que entender que este homicidio ocurre en situaciones que son bastante especiales. Estamos hablando de la Araucanía, usando el fuego para infundir terror, con organizaciones que están en contra del Estado. Ya lo refirieron ustedes cuando partimos. Esto no es contra el gobierno de Gabriel Boric, esto es contra el Estado de Chile. ¿Qué elementos entonces concurren que van a tener que tener a la vista en Contraloría para poder evaluar si se aplicó o no correctamente el reglamento de gendarmería? Lo primero es que una persona que se le otorgue este beneficio no debe estar haciendo él o por medios de grupos externos presiones sobre el Estado. Eso va a tener que resolverlo porque aquí tenemos grupos que están pidiendo que se les libere. Segundo, y esto también es parte del proceso, ellos estuvieron en una huelga de hambre, para forzar una situación. Y también el mismo reglamento dice que no podrán estar haciendo presiones internas como huelgas de hambre. O sea, cosas de esas son las que quiero tenemos que agregarte una cosa. Sí. Cuando salieron de la huelga de hambre, los dos salieron con una sonrisa desafiante. No con una cosa con una sonrisa desafiante, digamos, salió con una imagen. Me parece, las imágenes que aparecían, no sé, quiero corregir, no sé si eran que estaban saliendo de la huelga de hambre o era cuando estaban saliendo del juicio. Pero la señal, ¿no le parece a usted que no era el momento ni eran las personas adecuadas? Por supuesto que no es ni el momento ni las personas adecuadas, y por eso que completo, los diputados de la bancada dirigida por el diputado Longton han hecho esta presentación. Ahí la bancada de Renovación Nacional no se ha perdido y están viendo los temas de fondo. ¿Por qué no se pueden permitir privilegios para algunos? Este es un privilegio, o sea, ellos están en alguna situación particular tratando de buscar esto en un fin de semana que además es crítico. Fíjate que el mismo fin de semana que van a salir en libertad, se acaba el estado de excepción, salen las Fuerzas Armadas. Entonces la gente en Araucanía está con esto desamparada. Sienten que el Estado de Derecho que nos cuida, el ejercicio de la ley para todas las acciones legales que se tienen que seguir, se está desvaneciendo. ¿Qué es lo que tenemos que tener conciencia? No se pueden aplicar diferencias. Se tienen que cumplir los reglamentos como están, las leyes son, ya lo dijo Matías, está considerado, todos somos iguales ante la ley, no pueden haber ninguna diferencia. Eso es lo que espero que se corrija y se pueda cumplir bien. Ok. Matías Mundaca, quiero que cambiemos de tema desde nuestra parte y conversemos sobre esto que no es una polémica menor, que es el tema de Valparaíso, de hacer aplicar una restricción vehicular que ha causado entre preocupación en algunos, agrado en otros, molestia en algunos y otros lo encuentran espectacular. ¿Qué opina usted? Bueno, he sido víctima de la gran concentración en las autopistas y carreteras de Valparaíso y Viña del Mar, del Gran Valparaíso, diríamos, producto de la gran afluencia de vehículos motorizados. Probablemente impulsado por la gran adquisición de vehículos provocado por los retiros de la AFP. Aumentó un 24% en Santiago el parque automotor previo a la pandemia. O sea, hay un 24% de autos más después de la pandemia en Santiago que antes de la pandemia. Y también, naturalmente, ha aumentado la demanda por el uso del vehículo particular, la situación de la pandemia. Se considera por la gente que es más seguro viajar en auto que en locomoción colectiva hacia sus lugares de trabajo. De manera que eso ha provocado un estrés sobre las vías y las rutas que tiene que ser enfrentado, yo creo que con algo de racionalidad y con medidas que sean a corto y largo plazo. Y para eso tienen que hacerse los estudios necesarios y rápidamente para determinar si esto es una cuestión transitoria o es una cuestión que se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo. Si ello es así, yo creo que la autoridad tiene las facultades legales y si no las tiene habrá que concedérselas con el objeto de regular efectivamente el tránsito en la región y fomentar el uso del el transporte público. Y la circunstancia de que haya que establecerse una restricción vehicular a los vehículos particulares o establecerse tarifas o derechos
que le permitan a la gente poder entrar a la zona metropolitana haciendo uso de un vehículo motorizado, son instrumentos que se utilizan en todas partes del mundo de manera distinta, de manera escalonada, pero que son utilizados universalmente. Los peajes, los pagos en hora punta, las restricciones vehiculares, en fin, pero eso tiene que ir acompañado además con proyectos concretos, como por ejemplo la ampliación del Metro Valparaíso, que hace tiempo que venimos haciendo votos porque alguien haga los planos y los estudios y se aumente el metro hasta La Calera, que se aumenten las frecuencias, que se invierta en mejores y menores y más modernos carros, de manera que el Estado es el que tiene que intervenir en esto. Si el Estado se sienta a mirar pacientemente en su rol de guardián de lo que pasa, sin intervenir en el Estado de transporte, no vamos a solucionar nada. Percy Marín. A ver, aquí estamos frente a un gran problema. Y ante estos grandes problemas necesitamos soluciones no solamente a largo plazo, sino que al corto y mediano. Pero para todas estas cosas, estas soluciones, tenemos que tener un sustento técnico. No sacamos nada con armar tremendas mesas de trabajo donde, por ejemplo, estén ausentes los microbuseros, ¿no es cierto? El transporte de taxis colectivos, por ejemplo. En fin, pero aparte de eso, el actor principal, que es el Seremi de Transporte, hoy día está en total ausencia porque no ha sido nombrado. Y eso ha redundado en situaciones súper graves. Yo he hablado con los gremios tanto del transporte público de buses como también de los taxis colectivos que han estado solicitando audiencias durante mucho tiempo para ver esta problemática que lo está afectando. Perdón, Percy, pero seamos estrictos. En el gobierno de Piñera, cuando partió, se demoraron un kilo ustedes ponerse de acuerdo también para los serenos, seamos estrictos. No le pongamos tanto. Tú sabes bien, Rodrigo, que yo no soy precisamente un defensor del gobierno del expresidente Piñera. Me gusta ser bien justo en esto, pero en materias tan técnicas como esto, Rodrigo, de verdad no opera un subrogante, porque el subrogante no te toma decisiones, sobre todo si son de carrera, digamos, no tienen algún nombramiento previo. Pero en transporte se demoraron y tuvieron que echar un señor del norte, pues. Acuérdese. Yo te quiero insistir, yo no soy precisamente un defensor del gobierno del presidente Piñera y además soy crítico de los dos seremi de transporte que tuvimos. El último peor que el primero, ¿no es cierto? Donde también tuvimos serios problemas con la aplicación de políticas del gobierno regional, como por ejemplo lo que dice en relación con los proyectos de chatarrización o renueva tu taxi. Pero en fin, yo lo que quiero decir, Rodrigo, de que hoy día para buscar la solución falta un sustento técnico. Yo puedo decir de que lo que es a lo mejor esta restricción vehicular puede ser una buena medida, pero yo para decirlo tengo que tener un soporte técnico que me dé respaldo a esa decisión. Hoy día, y ustedes antes hicieron, me recuerdo, una chatarrización de vehículos. ¿No hay posibilidad o recursos para hacer eso mismo? Sí, por supuesto, año a año hay. De hecho, el año pasado nosotros invertimos una cantidad importante de recursos en aquello y también otra cantidad importante de recursos, casi 3.000 millones de pesos que la Seremía además no fue capaz de gastarse porque dejó un concurso pendiente, pero que tiene relación con el reemplazo, sacar del parque automotriz los taxis colectivos más antiguos que contaminan y que son inseguros tanto para el conductor como el pasajero, reemplazarlo por vehículos nuevos más sustentables. Usted, Tomás, es experto en esto, porque usted tanto de su casa como de su departamento como de su local, usted es experto en tacos ahí, digamos, y en esta armonía del espacio de ver permanentemente los vehículos despacito uno detrás de otro. Bueno, primero que nada me llama la atención porque a esta altura ni Piñera defiende al gobierno Piñera. Es decir, esto está súper claro, no lo defiende nadie, es lo indefendible completo. Y en esto, como otras veces he dicho yo, mirarnos el ombligo con lo del transporte, pero si somos los responsables, nos llenamos de automóviles, porque en la sociedad es lo mío, yo tengo mi auto. Ahora, tenemos un transporte público desastroso y indigno, porque no hay micros después de las 7 de la tarde. La gente humilde de esta región no puede ir
a su cerro porque no hay micro, no van las micros. Pero porque no hay conductores, Tomás, de hace como 6, 7 años. No hay. Bueno, pero yo te digo, no, pues si no hay conductores hay que pagar mejor, no va. Y si no, retirarse, si ya se guardan las micros. Pero que porque no hay conductores y porque sube poca gente el negocio, no, entonces tienen que subir y bajar entre la mañana y la tarde. Y después, chao, se las arreglan como quieran. Entonces, indudablemente, y mira, esto se soluciona ¿cómo? Los que tenemos medio y queremos tener auto a la puerta, tenemos que pagar impuestos que financien un transporte público decente. En todos los países desarrollados o parecidos a eso, incluido Estados Unidos, el transporte público es del Estado, no es privado. En Estados Unidos, el transporte estatal es privado, pero el transporte al interior de las ciudades o es de la región, ¿eh? O es de la comuna. Estatal o municipal. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, en Miami, todo el transporte es del municipio de Miami. Porque es un servicio, no. Ahora, si los privados no lo pueden dar, como se hizo aquí, ¿ya? Entonces va a haber que ver qué es lo que debe. Ahora, indudablemente que si le decimos que vuelve la empresa de transportes colectivos del Estado en Percy Marín, ¿eh? Se para y se va para otro lado, porque estamos volviendo al estatismo marxista. No, eso es la realidad de que tú tengas un transporte público digno. Y muchos que usamos automóviles, si hubiera un transporte público digno, lo usaríamos. Yo, por ejemplo, aparte de la broma que usted dice, los tacos, yo mi auto a veces no pasan 15 días, 20 días que no lo saco. Sí, pues si camináis 10 metros, estáis en el local de la oficina. ¿Vos? ¿Cómo? Camináis 10 metros y vais desde tu casa al edificio. ¿Y Bosnia-Herzegovina? Yo no voy al edificio, no me invitáis. Bueno, te vas caminando 2 cuadras. No, lo que pasa es que hay que pensar en estas cosas, hablando en serio, hay que pensar en la problemática de la mayoría de la gente. Y la problemática de la mayoría de la gente es que el transporte público es desastroso. Y yo entiendo que el empresario diga, bueno, pues si no es rentable sacar micro en la tarde. Pero ¿qué culpa tiene la gente humilde que no sea rentable? Entonces, como decía Don Pérez, bueno, tendría que haber un subsidio para que las micros funcionen en la tarde. Pero no en el negocio se joden. Y esas son las cosas que tienen que cambiar. Senador Piu. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Mira, nuevamente este es un problema complejo que tiene múltiples variables. Una de ellas es este explosivo aumento del parque automotriz. Esto no tiene nada que ver con cómo gestionamos el transporte urbano público. Este es el tema de que las personas están trayendo muchos más vehículos de los que nuestras carreteras son capaces de manejar actualmente. El dato que decía Matías de 24% de efectivo, y este año es un 30%. O sea, en 2 años, el 50% de aumento, y no salen vehículos. No hay ninguna política para ir sacando vehículos en este momento. Por lo tanto, la congestión va a ser gigantesca. Hay que atacarla de varias formas. La primera es tratar de sacar los contenedores de las carreteras, y este es el principal problema. La región de Valparaíso mueve el 80% de los contenedores de Chile. Si tú viajas entre Santiago y Valparaíso, lo que vas más a ver son camiones. Tuvimos ayer un accidente gigantesco, un camión que se le cayó el contenedor y paró la carretera. O sea, el problema es tener sistemas logísticos integrados, primero. Segundo, recursos. Aquí recursos hay. La ley espejo del Transantiago le proveen a las regiones recursos. Y ahí Percy tendrá que ver la fórmula para que esos recursos que lleguen al transporte y no se vayan en otros proyectos, que es lo primero. O sea, no tenemos esa capacidad para poder nosotros mismos generar mejores formas de solución. ¿Por qué los buses no llegan a algunos lugares, a algunos cerros? No porque le faltan choferes, es porque los asaltan, porque tienen dinero. Y muchos quieren y dicen, ¿sabe qué más? Yo no estoy disponible ahí. O sea, la tarjeta VIP, de alguna manera, ayuda a que podamos conectarnos. Eso es esencial, fundamental. No lo podemos perder y tenemos que ser capaces de poder integrarlo.
Todos estos elementos, entonces, son esenciales de poder manejar para poder desarrollar algo. Es de nivel regional, por supuesto, pero ahí se requiere un acuerdo y una visión política. Esto es mucho más allá que el Ceremi de Transporte. Son varios elementos que tienen que concurrir, que tenemos que ser capaces de acordar. Y son las estrategias de desarrollo. Cuando estamos hablando de necesitamos un tren que sea capaz de llevar los contenedores en doble stack a Santiago, estamos hablando de sacar camiones de la carretera, no tener que invertir en la carretera e invertir en ese lado. Cuando estamos hablando de descarbonizar, de pasar a carbono neutralidad, significa que probablemente todos los colectivos y taxis tienen que ser los primeros en cambiar a hidrógeno verde. Okay. Esos elementos son los que tenemos que poner y tenemos, yo creo, los recursos y la capacidad para hacerlo. Muchas gracias, senador Piu, consejero Marín, abogado Mundaca, concejal de Rementería. Su minuto final para cada uno. Don Matías. Bueno, con respecto a la situación del nuevo gobierno, hay que tener un poco de paciencia. No podemos llegar y rompernos las camisetas porque no nos gustó lo que dijo alguien o no nos gustó la actitud de otra persona. Creo que siempre cuando se instala un nuevo gobierno y cuando hay un cambio de época y cuando hay una nueva generación a cargo del país, claro, muchos de nosotros que no estamos acostumbrados a eso, vamos a extrañar ciertas costumbres o echar de menos ciertas lisonjas. Pero objetivamente lo que aquí ocurre es que hay que sentarse, observar y ver cómo se va a desenvolver el nuevo gobierno en el nuevo escenario que estamos viviendo. Yo creo que el gobierno va a tener dos etapas. Una antes del plebiscito de la Constitución y una después del plebiscito de la Constitución. Hay que tener paciencia y hay que tener tranquilidad. Percy Marín, su minuto final. Sí, solo una cosa negativa y otra positiva. La negativa es que lamento la decisión de la delegada presidencial de la región que no autorizó por primera vez la colocación de un lienzo respecto de una agrupación que defensoras de los que están por nacer. Hoy día se celebra el Día del que está por nacer y de la adopción. Y se negó dando como argumentos de que era un tema que se estaba tratando en la Convención Constitucional. Una cuestión tremendamente curiosa. Ahora lo positivo es que en el CORE nos pusimos de acuerdo, los consejeros regionales elegimos las comisiones y un llamado a los alcaldes principalmente, que son los principales digamos depositarios de los proyectos, ¿no es cierto?, que nos entregan los proyectos de inversión en la región, que se preocupen de tener una buena cartera de proyectos, porque ya yo creo que en las próximas semanas vamos a estar dando luces de la aprobación de una nueva cartera. Tomás de Rementería. Sumarme a las palabras del abogado Mundaca de tolerancia y paciencia, porque estamos viviendo un cambio que vamos a tener que entenderlo. Y le hemos entregado la conducción del país a una generación bastante distante a nosotros, y tenemos que entenderla, ¿no? Y le entregamos muchas cuentas. El tema de la Araucanía es una cuenta que no es ni del gobierno de Piñera, ni del gobierno de Bachelet, viene desde, podríamos decir, siglos. Y indudablemente, mientras no se tome con seriedad, y siempre van a haber bomberos locos, siempre va a haber extremos. Pero la otra vez cuando hablamos de esto yo dije, algo raro pasa, que la región de la Araucanía, donde estarían supuestamente los herederos de los pueblos originarios, es la región más pobre y más postergada de Chile. Eso, solamente eso ya da lo que nos está pasando. Y es la que vota por la derecha, además. Tolerancia. Y es la que... ¿Quién es tú? Gracias, Rodrigo. Un saludo a todos los auditores. Decirle que vamos a estar siempre del lado de las víctimas, de proteger sus derechos, de entender que el Estado de Derecho tiene que funcionar, que se tiene que cumplir, somos todos iguales ante la ley, no pueden haber privilegiados que se salten el sistema. Si protegemos a las víctimas, vamos a proteger la integridad de las personas y lo más importante, la vida. Hoy hay temas grandes que enfrentar, la Araucanía ya se señaló, y también el combate al narcotráfico, que está afectando todo nuestro quehacer nacional. Y ahí tenemos que estar todos unidos, no nos podemos perder. Y eso lo veo y espero que seamos capaces juntos de derrotar. Muchas gracias, quien es tú, Tomás de Rementería, Matías Mundaca y Percy Marín. Usted que nos está mirando de fútbol ni hablar. Encomendémonos a San Pascasio, a la Virgen María, a San Ignacio de Loyola, para que ocurra un milagro el martes. Pero ahí veremos si los milagros existen. Que estén ustedes muy bien.